Hola, ¿qué tal? En esta ocasión quiero compartir con ustedes un mensaje al que he puesto por título: En la tribulación te buscaron. En la tribulación te buscaron. Estamos en tiempos en que en todo el mundo hay angustia, pánico, dolor, sufrimiento, ansiedad, preocupación, todo esto por el bien nombrado coronavirus. Y aunque muchos están tratando de tener una actitud positiva y no ser embargados por el temor, definitivamente hay mucha angustia. ¿Por cuánto tiempo va a durar esto? Y todas las repercusiones que esto va a traer, como las repercusiones económicas, financieras, la recesión que esto traerá, aun cuando la amenaza del virus ya haya pasado. Pero, ¿qué nos dice la escritura de esto? ¿Qué podemos hablar los ministros de la palabra de Dios al respecto de lo que estamos viviendo? Claro que es tiempo de unirnos y decretar un cambio, decretar que este virus, esta epidemia, esta pandemia se termina ya, decretar y cancelar todo daño y reclamar las promesas de prosperidad y abundancia. No, no, no. Yo diría en el nombre del Señor, como dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, en Gálatas capítulo 3, verso 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién ha fascinado a mucha iglesia de Cristo a hacer ese tipo de cosas? ¿Quién te ha engañado a decretar, a cancelar, a reclamar en contra de las pruebas, la tribulación, la angustia o situaciones incómodas que vienen a la vida del creyente? Si Pablo o Pedro o Juan o Santiago, los escritores del Nuevo Pacto del Nuevo Testamento, habrían escuchado de este evangelio actual de fantasía, no sé si habrían reído o llorado o se habrían enojado, pero seguramente habrían declarado que este era el engaño del que ellos hablaron que vendría y advirtieron que vendría en los tiempos finales, del cual hablan en casi todas las epístolas del Nuevo Testamento, entre otras muchas cosas, por supuesto. No dudo que haya personas bien interesadas, alentando y haciendo estas cosas. Y no es cuestión de cuál denominación tengamos, de si seamos pentecostales o neopentecostales o seamos de alguna iglesia conservadora. No es cuestión de que cada uno tenga su forma o su estilo de liturgia. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Primero permítanme poner un cimiento para este mensaje. Y quiero hablar ahora de la importancia de buscar y o tomar en cuenta al Señor. En Amós capítulo 5, versículo 4, nos dice así la Escritura: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Así dice el Señor a la casa de Israel. Pero no solamente a la casa de Israel, sino también a la casa de México, de Guatemala, de Colombia, de El Salvador, de Estados Unidos, de China, etc. Si buscamos al Señor, si lo tomamos en cuenta, viviremos. Nos va a ir bien. Experimentaremos la plenitud de la vida en esta tierra y eternamente. Si buscamos a Dios y le tomamos en cuenta, nos va a ir bien. Tendremos su bendición en esta vida y eternamente. David encargó mucho a su hijo Salomón que no dejara de buscar al Señor, de tomarlo en cuenta, que en ninguna manera se olvidara de Dios. En 1 de Crónicas, capítulo 28, versículo 9, nos dice así la Escritura: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, advierte David a Salomón, él te desechará para siempre. David es muy claro con su hijo Salomón. Si buscas al Señor tu Dios, el Dios de tu padre, lo vas a hallar. Pero si lo dejas, si te olvidas de Él,
si te afanas en tus muchas ocupaciones de la vida, en placeres, en entretenimientos, en lo que sea, si te olvidas de Dios, también Él te desechará para siempre. Escuchemos bien esto, con Dios no se juega. Y recordemos, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para instruirnos, para redarguirnos, para reprendernos, como le dice Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 3:16. Así que esta palabra es también para nosotros. Si nos olvidamos de Dios y no le buscamos, Él también nos va a desechar. No porque Él no es vengativo, no porque Él sea vengativo, pero Él es justo. Aprendamos muy bien esto, Dios es justo. Y lo que nosotros sembremos, eso es lo que vamos a cosechar, como nos dice Gálatas 6:7. Este mensaje que le dio David a su hijo Salomón también le fue dado al rey Asa. En 2 de Crónicas 15, versículos 1 al 2. Nos dice así: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. La misma palabra, la misma advertencia. Dios habla a Asa, rey de Judá, por medio de Azarías, y le dice enfáticamente: Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él y si le buscareis. Y lo van a hallar, será hallado por vosotros. Pero si ustedes lo dejan, Él también os dejará. Él también os dejará. Esta palabra de Dios era para Asa y para el pueblo de Dios en tiempos de Asa, pero también es para nosotros al día de hoy. Y debemos saber y entender que Dios no cambia. Malaquías 3:6, Dios dice: yo Jehová no cambio. Y así Dios, más bien, en estos pasajes estamos viendo cómo Dios actúa. Y Él no cambia en su manera de actuar. Miren, muchas personas y aún creyentes no toman en cuenta a Dios, no le buscan y esperan que Dios nunca los deje. Ciertamente Jesús dijo que estaría Él con nosotros y nunca nos dejaría. Eso lo dijo en Mateo 28:20. Pero no seamos aprovechados. No seamos aprovechados para aplicarnos versos que no nos aplican. Hay que ver todo lo que nos está diciendo la Escritura, todo lo que el Señor nos está diciendo. Jesús habló estas palabras a sus discípulos. Si tú eres un discípulo del Señor, si tú lo buscas, si tú lo tomas en cuenta, entonces así sí, Él nunca te va a dejar, Él nunca te va a abandonar. Pero si te olvidas de Él y lo dejas, Él también te dejará. Y repito, no es que Dios sea vengativo, pero Él es justo. Entonces, no es una buena idea olvidarnos de Dios. No es una buena idea no tomarle en cuenta. No es una buena idea no buscarlo. Ahora sí, con este fundamento, pasemos al meollo de nuestro mensaje. La tribulación, la angustia, nos lleva a buscar a Dios. En Isaías 26, versos 16 al 18, nos dice así: Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste, como la mujer encinta cuando se acerca al alumbramiento gime y da gritos en sus dolores. Así hemos ido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento. Ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Este es el propósito de la tribulación. Es más, y déjenme decirles, y de la gran tribulación también, donde también muchos
Buscarán a Dios y aún serán salvos, como nos dice Apocalipsis 7, 13 al 14, pero ese no es nuestro tema, no nos vamos a meter con el asunto de la gran tribulación. Pero el propósito de la tribulación, de la angustia al cual Dios somete al hombre, es que el hombre lo busque. ¿Qué está diciendo Isaías en este pasaje que acabamos de leer? Jehová, en la tribulación, en la angustia, te buscaron cuando los castigaste. Dios mismo envía tribulación, la angustia al hombre que le ha olvidado, que se ha olvidado de él. Pero ¿saben por qué? Como un acto de misericordia. Como un acto de misericordia, para que busque a Dios y le vaya bien. Entonces, ¿cómo es que vamos a decretar en contra de la aflicción, de la angustia, de la tribulación? ¿Cómo vamos a cancelarlo? Bueno, para empezar, eso ni funciona para nada. Pero ¿cómo vamos a decretar y cancelarlo si Dios lo envía para hacer una obra eterna en nosotros, para que le busquemos? Más bien debemos buscar a Dios, responder a Dios y clamar que clamar a Dios, Señor, ten misericordia de nosotros. Buscarlo, clamar a Él, recurrir a Él, para que entonces Él pueda actuar a nuestro favor después de haber cumplido su propósito por medio de la tribulación y la angustia que Él está enviando. Y mira, has de saber que el hecho de que busquemos a Dios no le trae beneficio a Dios. El beneficio es para nosotros. La Escritura nos habla de esto en Job 22, del 2 al 3, y en Job 35, del 6 al 8. Ahí encontramos que nos está diciendo la Escritura, si tú buscas a Dios, si tú eres justo, no beneficias a Dios. El beneficio es para ti. Aún si tú eres impío, no le estás haciendo daño a Dios. El daño te lo estás haciendo a ti mismo. Ok, muchas veces es precisamente eso lo que el hombre necesita para buscar a Dios y tomarle en cuenta. Y atención, no hablo, o más bien dicho, la Escritura no está hablando propiamente para inconversos. No, está hablando a creyentes, pues muchos creyentes lamentablemente también se olvidan de Dios. Y miren, este es un hilo que encontramos constantemente en la Escritura. Dios enviando tribulación y angustia para orillar al hombre a que le busque. En Deuteronomio 4, versos 29 y 30. Nos dice así: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. ¿Cuándo? Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas. Si en los postreros días, en los cuales estamos, te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz. Aquí Dios no le está hablando a naciones paganas. Aquí Dios le está hablando a su propio pueblo y le dice en versos anteriores que a su propio pueblo, repito, que si ellos caen en la idolatría y empiezan a hacer lo malo delante de los ojos del Señor, Él los esparciría por todas las naciones de la tierra y entonces les dice, si buscas al Señor tu Dios lo hallarás. ¿Cuándo? Cuando estuvieres en angustia. Miren, la cosa funciona así. Si el hombre se olvida de Dios, viviendo afanado en las cosas de esta vida, y si le queda un poco de tiempo, en vez de buscar a Dios, está metido en sus muchos entretenimientos, en muchas películas, juegos de video, muchos entretenimientos, por mencionar algo. Entonces,
¿Qué hace Dios? Ok, lo que vimos en un principio. Si el hombre se olvida de Dios, si el hombre no toma en cuenta a Dios, si el hombre deja a Dios, Dios desecha al hombre. Lo deja. Entonces, ¿qué hace Dios? Le envía mensajes. Le envía mensajeros para animarlo, para hacer que lo busque, para llamar al hombre a que lo busque, a que se acuerde de él, a que se vuelva a él. Si el hombre no hace caso, Dios en su misericordia podría recurrir a métodos un poco más severos. Un poco más severos para que el hombre entienda su necesidad de él. Y entonces lo puede someter a tribulación y angustia para que lo busque, para que pueda sentir su necesidad de Dios, como hemos visto y seguiremos viendo. Porque todavía hay muchas más ilustraciones y muchos más pasajes de la Biblia para mostrarles en la Escritura que lo que les estoy diciendo es una provisión de Dios, la tribulación, la angustia, para que el hombre se vuelva a Dios, busque a Dios y le vaya bien. Vamos a continuar con el rey Asa. Si ustedes recuerdan, ya hablamos de él hace unos momentos, pero vamos a ver la segunda parte del mensaje que se le da al rey Asa. En 2 de Crónicas 15, versos 1 al 4. Encontramos que la palabra de Dios nos dice: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. Si ponemos atención podemos notar que este mensaje tiene dos partes. Ya mencionamos la primera parte, donde Dios le habla a Asa y con él a todo el pueblo de Judá y Benjamín. Por supuesto, esta palabra aplica también para nosotros, diciendo que le buscaren, que le buscaran, porque si lo dejaban, Dios también los iba a dejar a ellos. Después, ya en los versos 3 y 4, el Señor hace historia de cómo Israel en el pasado, Dios los sometió a tribulación, angustia, y esto provocó que ellos se convirtieran al Señor y le buscaran. Entonces el Señor se dejó hallar. Se dejó hallar. Nuevamente la idea, la misma idea, que en la tribulación o angustia el hombre busca a Dios. En el mundo, el hombre se ha olvidado de Dios. Pero ahorita, muchos se están acordando de Dios. Aún muchas de las personas más duras se están acordando de Dios. Miren, hace poco vi la historia de unos médicos en Italia. Y ellos testificaban que ellos eran ateos. Pero al ver que no podían más, dice que empezaron a clamar a Dios. Dice que ellos empezaron a acordar de Dios. Se empezaron a acordar de Dios y que juntos oraban a Dios. Es el propósito. Dios está detrás de todo esto. ¿O podemos pensar que esto es una simple casualidad? En ninguna manera. Es algo que está sucediendo en todo el mundo. No queda fuera de la soberanía,
del Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra. Dios está en control, pero está llamando al hombre para que el hombre se vuelva a Él, se acuerde de Él, se arrepienta, lo busque. Muy bien. Como les decía, en los versos 3 y 4 de 2 de Crónicas 15, en el mensaje que Azarías le dio a Asa, le dijo que en el pasado los hijos de Israel fueron sometidos a tribulación y ellos se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron y él fue hallado por ellos. Esto lo podemos ver claramente en el libro de los Jueces. En Jueces capítulo 10, versos 9 y 10, nos dicen las siguientes palabras. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín. Y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová. Entonces, ¿cuándo? Cuando Israel fue afligido en gran manera. Y en el libro de los Jueces es muy interesante que tenemos que había un ciclo que se repetía vez tras vez, continuamente en todo el libro de los Jueces. ¿Qué sucedía? Los hijos de Israel se olvidaban de Dios y se rebelaban contra Él. Entonces Dios levantaba a los enemigos de Israel y estos los afligían, los angustiaban. Eso a su vez provocaba que los hijos de Israel clamaran a Dios, se arrepentían, buscaban a Dios, clamaban a Dios porque los librara, se acordaban de Dios por fin. Entonces, eso traía que Dios escuchaba su clamor y les levantaba un juez que los libertara. Pero, ¿saben qué sucedía después? Después de un tiempo, ya que todo estaba muy bien, eran libres, todo muy bonito, todo muy en paz, todo muy seguro, entonces ellos se volvían a olvidar de Dios y se rebelaban contra Él. Entonces Dios levantaba a otros sus enemigos que los afligieran y los angustiaran. Entonces, ¿qué sigue? Clamaban a Dios arrepentidos, se volvían a Dios, le buscaban. Dios les volvía a levantar a un libertador que los libertaba. Tenían paz y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Ese ciclo lo encontramos vez tras vez en el libro de los Jueces. Entonces, hermanos, amigos, debemos comprender esto. Dios está en control de todas las cosas. Y Dios quiere hacerle bien al hombre. Él permite y aún envía la tribulación y la angustia para que el hombre se arrepienta, para que el hombre se vuelva a Él, para que el hombre lo reconozca. Quiero darles ahora el ejemplo de otro rey de Israel, más bien de Judá. Por cierto, el rey más impío del reino de Israel del sur, del reino de Judá. Esto lo encontramos en 2 de Crónicas 33, versículos 12 al 13. Es el rey Manasés. Nos dice así: mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios,
humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Amén. Manasés fue un rey sumamente impío. Sumamente impío. Pero Dios en su misericordia, y aprende bien esto, es la misericordia de Dios, para darle a él finalmente un buen fin. Era un rey sumamente impío, pero Dios le mandó a los asirios. Estos lo llevaron a Babilonia y fue sometido a grandes angustias este rey. Y en su angustia, entonces sí, se quebrantó ese corazón duro. Y entonces sí, oh Dios, perdóname. Oh Dios, he hecho lo malo delante de tus ojos. Libértame, Señor, perdóname, sálvame. Te reconozco a ti, me he olvidado de ti. Entonces sí, Manasés se acordó de Dios y fue atendido. Y Dios oyó su oración. Dios oyó su oración y lo restauró. Dios es capaz de escuchar, de oír al más impío de los impíos si clama a él arrepentido. Si clama a él y lo busca, si se vuelve a él, Dios es capaz de escuchar a esas personas. Dios es capaz de escucharnos, aun cuando él nos haya tenido que tratar por medio de la tribulación, de la angustia, para quebrantarnos. Dios es capaz de escuchar y atender esos clamores. Vamos a seguirlo viendo en Jeremías capítulo 29, versos 10 al 13. Nos dice así: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Aleluya. Aquí Dios le habla a los cautivos de Babilonia y les dice: yo tengo pensamientos de bien para ustedes. Yo tengo pensamientos de paz para ustedes. Yo quiero hacerles bien, no quiero hacerles mal. Pero se van a tener que cumplir los 70 años de cautiverio que les dije que tendrían. Y miren, Dios les advirtió. Dios le advirtió a su pueblo. Dios le advirtió a sus reyes, a sus gobernantes: si ustedes no se vuelven a mí, yo voy a enviar a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Si no se vuelven a mí, yo voy a enviar la angustia sobre ustedes. Ellos no hicieron caso. Ellos no hicieron caso. Pudieron haberlo evitado. No hicieron caso. Entonces, después el mensaje no era: si se vuelven a mí, van a evitar esto. No, después el mensaje era: ya vienen en camino. Ya vienen en camino. Ya vienen por ustedes. Ya no hay marcha atrás, ya no hay vuelta atrás. Entonces Dios les está diciendo: se van a cumplir los 70 años, pero sépanse,
yo tengo pensamientos de bien para ustedes. Y tendrían que soportar la angustia por un tiempo. ¿Pero para qué? Para que ellos se volvieran a Dios. Para que ellos, después de eso, pudieran sentir la necesidad de tomar en cuenta a Dios, de buscarlo con todo su corazón, de buscarlo, de clamar a Él con todo su corazón. Dice Dios, después de que se cumplan esos 70 años, entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí, y yo los oiré y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo su corazón. Miren, tan solo hace unas pocas horas fui al centro de nuestra ciudad, aquí en Tuxpan, Veracruz, y fui a un restaurante. No fui a comer, pero pasé por ahí, platiqué con la administradora y estaba toda triste y angustiada, con las meseras, con las cocineras, porque no tenían ninguna persona que entrara al restaurante. Entonces les dije a la administradora, a las meseras y a las cocineras, vengan, acérquense. Y ellas no son creyentes. Pero les dije, quiero orar por ustedes. Quiero orar por ustedes. Quiero orar porque Dios las bendiga y bendiga su trabajo. Y saben, este es un tiempo en que ustedes deben acordarse de Dios y buscarlo. Les dije, vamos a tomarnos de las manos. Entonces hice una oración con ellas y por ellas. Al final de hacer la oración, todas esas mujeres que yo había visto por muchas ocasiones tan duras, bueno, no todas, pero todas esas mujeres estaban llorando, se sintieron tan bien. Me dijo la administradora, mira, Marco, algunas de ellas son bien duras, pero míralas, están llorando, están tocadas, y estaban comentando que se sintieron tan en paz. Pudieron ellas sentir que tienen un Dios a quien clamar, un Dios a quien recurrir en su momento de aflicción. Dios está sometiendo a este mundo a grande angustia. Miren, con la verdad o mentira del coronavirus, sea que haya sido fabricado a propósito o sea que haya sido algo casual, yo no me meto en eso. Como quiera que sea, el hecho es real. Todo el mundo está en pánico, todo el mundo está en angustia. Y esto que está sucediendo no se escapa del control del Dios soberano, quien puede usar lo que sea y a quien sea para cumplir sus propósitos. Dios quiere que los hombres, conversos o inconversos, clamen a Él, se vuelvan a Él, le busquen para su propio bien terrenal y eterno. Por eso es que Él envía angustia para orillar al hombre, para que lo busque, para que se acuerde de Él, para que se vuelva a Él. Quiero citarles algunos versos rápidamente. En el Salmo 50, verso 15, Dios está hablando y dice, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Ven cómo funciona el Señor?
Invócame en el día de la angustia. Dios envía la angustia y dice, invócame, búscame para hacerte bien, para librarte de la angustia, para que tú me honres y yo te voy a bendecir más. Son maravillosos. Los planes de Dios son sabios, son perfectos. En el Salmo 77, verso 2, nos dice, al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche. Sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. ¿Pero qué dice el salmista? Al Señor busqué en el día de mi angustia. Estamos pasando por tiempos de angustia. Y cuando pasamos por angustia, por tribulación, por momentos difíciles, es un momento en que vamos a salir amargados o vamos a salir mejorados y bendecidos. Vamos a salir mejorados y bendecidos si buscamos a Dios, si nos acordamos de Dios, si nos arrepentimos, si nos volvemos a Él. Nos arrepentimos de haberle dejado, de habernos olvidado de Él, de haber olvidado sus caminos, sus consejos. En el Salmo 91, verso 15, nos dice, me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Nuevamente. Yo no sé de dónde sacan muchos, bueno, sí sé de dónde, de su propio corazón, como dice la Escritura, que el cristiano no debe pasar, o el creyente no debe pasar por tribulación, no debe pasar por angustia. ¿De dónde lo sacaron? De su propio corazón. Jesús nos prometió algo. ¿Qué nos prometió Jesús? En el mundo tendréis, sí, paz, poder, prosperidad, mucho dinero, muchas riquezas, mucha sanidad. Nunca vas a sufrir, nunca, todo va a ser prosperidad. No, eso no dijo Jesús. Eso no dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo vas a tener aflicción, en el mundo vas a tener tribulación. Tan solo leamos la Escritura. Leamos la Escritura. Es lamentable, pero muchos creyentes no leen la Escritura. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si nosotros permanecemos con Él, Él permanecerá con nosotros en medio de la tribulación, en medio de la angustia, y vamos a salir grandemente bendecidos por Él, terrenalmente y eternamente. Pero hay veces que Dios tiene que obrar en nosotros de esta manera. Oseas 5, verso 15. Nos dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. ¿Cuántos hay que tienen que reconocer su pecado de haberse olvidado de Dios, de no tomar en cuenta a Dios, de no tomar en cuenta sus caminos, sus consejos, de amar más sus propios caminos que los caminos de Dios? Hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Y entendamos, tomar en cuenta a Dios. Y recordemos, nos beneficia a nosotros. Dios lo que quiere es hacernos bien. Dios lo que quiere es hacernos bien. Jeremías 7, 23 y 24 nos dice,
anda en todo camino que te mando para que te vaya bien. Dios quiere que te vaya bien. Dios quiere que lo tomes en cuenta para que te vaya bien, para que nos vaya bien. Dios quiere que busquemos su rostro para que nos vaya bien. Fuimos creados para estar cerca de Él. Y Dios dice, si necesitan angustia para que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, se las enviaré. Porque los amo, porque quiero bendecirlos, porque quiero hacerles bien, porque tengo un lugar eterno para ellos cerca de mí. Salmo 34, 17 es el verso final. Dice así: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Amén. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Amigo, hermano, es el tiempo de clamar a Dios. Es el tiempo de buscarlo. Es el tiempo de tomarlo en cuenta. Es el tiempo de arrepentirnos si nos hemos olvidado de Él. Si nos hemos olvidado de invocarlo. Es el tiempo de clamar a Dios y Él nos librará de todas nuestras angustias. Aleluya.